Ecuador vive una jornada de hasta 13 horas de apagones, debido a la crisis energética que se vive en la región. Noboa no solo ha atribuido los apagones a circunstancias ambientales, sino que ha acusado de un supuesto sabotaje a tal grado que pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Robo, al asegurar que con estos cortes de luz se pretende afectar a su gobierno, aunque cabe aclarar que en ningún momento mencionó a México. La presión internacional a la que insinuó Noboa, en la que mencionó que se le busca sancionar a su país, es a la reciente polémica en la que se encuentra Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito, donde fue detenido el ex vicepresidente Jorge Glass. Estos hechos llevaron a México a presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, exigiendo la suspensión de Ecuador en Naciones Unidas, así como disculpas públicas y sanciones. Por su parte, países como Venezuela y Honduras anunciaron la retirada de su personal diplomático, y Colombia suspendió el gabinete binacional, una iniciativa que se mantenía desde hace más de 10 años, que principalmente ha afectado a comerciantes que se han visto dañados por los apagones y feriados impuestos por el gobierno. Ecuador se queda sin luz y todo es culpa de México. Bueno, en este video vamos a ver si eso es cierto o no. Para empezar, primero tenemos que entender que en YouTube y en internet en general está lleno de fake news y hay muchos canales intentando de venderte esta historia de que por culpa de México Ecuador ahora no tiene luz, y eso es totalmente falso. México no le suministra energía a Ecuador. Primero tenemos que entender quién es Daniel Noboa. Es una persona que tiene 36 años, es el presidente más joven de la historia de Ecuador y asumió porque el presidente anterior, que se llama Lasso, renunció, porque una presidencia normalmente en Ecuador dura 4 años y lo que está haciendo Noboa es completar el año y medio que le quedaba a Lasso. Quiere decir que el gobierno de Noboa es básicamente un gobierno express. Pero ¿por qué le pegan tanto a Noboa? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero es el hijo de una de las personas más ricas de Ecuador, así que podemos ver que es una persona que tiene mucha plata. Es el hijo de Álvaro Noboa, que intentó ser presidente de Ecuador 5 veces, fallando en todos los intentos. Pero ¿por qué renunció el presidente Lasso, el que estaba antes de Noboa? Porque está siendo investigado por una malversación de fondos. Quiere decir que le estaban haciendo un juicio político. Y además, no sé si recuerdan, pero salió en todos los noticieros, a una persona que le habían sucandunga unos grupos de criminales. Entonces, tenemos que entender el contexto en el que entra Noboa. Entra en el contexto donde hay un montón de inseguridad, donde ocurren tragedias tras tragedias tras tragedias, donde hay mucho grupo de criminales organizados, vamos a llamarlo así para que YouTube no me borre el video. Y a eso se le suma una crisis económica y energética, porque sí, los cortes de luz no empezaron con Noboa en Ecuador, ya existían desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora se aumentaron. Noboa prometió que iba a terminar con esto de los cortes de luz y no terminó nada. Y además el déficit de Ecuador es de 5.000 millones de dólares. Bueno, esos son los datos del 2023. Pero ¿por qué las redes sociales culpan a México de que Ecuador no tenga electricidad? ¿Cuál es el hilo conductor o el hilo conector de esta historia descabellada? Esta tensión entre México y Ecuador comienza en el principio del gobierno de Noboa, cuando decide allanar la embajada de México con la excusa de que eran criminales o que pertenecían al grupo de criminales organizados. Y para cerrar su tensión con broche de oro, esto es lo que dijo en una entrevista en un programa de Australia. Do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. If someone enters an embassy and grabs a criminal and members of the embassy start hitting police officers, who's starting the violence there? I don't have a cross in Mexico. I think they had a cross with our judicial system. They're not happy with it, and I think that's what started this whole political and diplomatic
disagreement. So how will you resolve it? I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. Y como pueden ver, automáticamente Noboa destruyó por completo lo que serían las conexiones diplomáticas entre Ecuador y México. Y como el gobierno de Claudia Sheinbaum se asocia más a la izquierda, ya que ella participaba en el Partido Comunista Mexicano, las redes sociales automáticamente dicen, Noboa tiene problemas con México, Noboa es de derecha. Pero todo lo contrario, Noboa no es de derecha, Noboa es de centro izquierda, o al menos es como él se autodefine. Especialmente el correísmo quiere encasillarme en una derecha, cuando nuestro proyecto político es un proyecto de centro-izquierda, un progresismo responsable, es una socialdemocracia moderada. Pero entonces, muchas de las cosas que vemos en internet son fake news. Son personas que tienen un sesgo de o es de derecha o es de izquierda y básicamente inventan cosas para hacer quedar mal a un gobierno. Pero ¿qué es realmente lo que pasó en Ecuador? ¿Por qué se quedó sin luz? El Sistema Nacional de Electricidad opera al límite de su capacidad. Debe cubrir hasta 4.000 megavatios por hora porque el consumo incrementó desde esta semana. Diego Cuenca explica qué pasó en el momento que gran parte del país quedó sin luz. A las 0 horas de este jueves, el consumo nacional de energía alcanzó los 3.500 megavatios. Para cubrir esa demanda, estaba encendido el parque termoeléctrico, centrales hídricas como Agoyán, Manduriacu, Coca-Cola, Sinclair, con 7 de sus 8... Presten mucha atención a esto porque mucha de la energía que tiene Ecuador es gracias a la hidroelectricidad. Vamos a hablar un poco más de esto. No se llama hidroelectricidad, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? La electricidad que funciona a base del movimiento del agua. 8 turbinas, y se usaba también la energía importada desde Colombia. Pero a la 1 de la mañana, pese a que según el reporte de SELEC, todas esas fuentes de generación estaban operativas, la energía disponible disminuyó, y a las 3 de la madrugada tuvo una caída estrepitosa hacia los 2.000 megavatios. En ese momento, gran parte del país se quedó sin luz. Se debe básicamente a una combinación de factores climáticos y estructurales. La principal causa fue la sequía, que fue una de las más severas en 60 años. El problema no es solo de Ecuador, el problema es de todo el mundo, porque cada vez usamos más electricidad. Hornos eléctricos, pavas eléctricas, computadoras que cada vez consumen más energía, heladeras, aires acondicionados. El consumo de la humanidad en electricidad aumentó un montón, hasta te podría decir que exponencialmente. Lo que pasa es que en Ecuador la estructura que debería brindar electricidad no fue avanzando a la par. A eso se le suma una sequía que fue una de las más severas en 60 años, que redujo los niveles de agua de las plantas hidroeléctricas y en consecuencia afecta a la generación de energía. Entonces la estrategia del gobierno para que no se sobrecargue el sistema de red eléctrica es cortes programados. El gobierno dijo, a cierta hora vamos a cortar la luz. Evita que se sobrecargue, se sobresature el sistema eléctrico, porque siempre hay picos en donde se gasta más energía, ya sea por aires acondicionados que los prenden porque hace frío o porque hace calor, ya sea cuando llegan de sus casas y todos al mismo tiempo prenden las luces y las computadoras, etcétera. Sea por lo que fuese, siempre se genera un pico donde se gasta más energía. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Estratégicamente, en esos picos cortaron la luz. ¿Qué es lo que pasó? El 20 de diciembre, el gobierno sacó esos cortes programados para que la gente disfrute de las fiestas, básicamente. Y claro, el 23 de diciembre se sobresaturó la energía y ¡pum! Otro corte de luz que no estaba previsto. Estos cortes de luz afectaron a Tarazana, a Portete y a la Ciudadela Modelo. En resumen, los cortes de luz de Ecuador fueron consecuencia de una sequía que redujo la capacidad hidroeléctrica del país, combinada con la falla de infraestructuras y la necesidad de reaccionar al suministro para equilibrar la oferta y la demanda de la energía. ¿Qué soluciones hay a esto? Bueno, energías renovables, como la energía solar, la energía eólica, sacar el subsidio a la energía y cobrar lo que realmente vale. Eso haría que mucha gente se le ponga en contra. O que el gobierno haga una campaña para que la gente use menos electricidad. Pero que eso pase
es casi imposible. Así que ya sabés por qué se corta la luz en Ecuador y no tiene nada que ver con México. No crean todo lo que ven en internet, gente. Nos vemos hasta la próxima. Y si este video te gustó, te dejo uno por acá y otro por acá. Y chau, chau.